Gracias, presidente. Presidente, he escuchado atentamente los argumentos de defensa del señor Mamani y efectivamente, presidente, tengo que levantar mi voz en esto y decirle al primer abogado que de ninguna manera hay ninguna confusión al respecto, presidente, sobre la propuesta de sanción contra el congresista Mamani, porque tenemos claro que esto es una infracción al Código de Ética, porque si esto lo vemos como fuero judicial, presidente, el señor abogado, el primero que expuso, no podría defender al señor Mamani porque es su asesor principal o su asesor. Entonces, por eso es que quede claro esta parte, presidente, que esto es una infracción al Código de Ética. Segundo, presidente, no se ha violado el debido proceso ni el derecho a la defensa, presidente. El congresista Mamani ha tenido hasta en dos oportunidades, hasta en dos oportunidades en la Comisión de Ética para poder ejercer su defensa, presidente, conjuntamente también con sus abogados. El abogado indica que no hay documentos ni testigos. Falso, presidente, falso, colegas. Está la negación de embarque, están los WhatsApps, está la pericia psicológica y están los testigos, todos estos corroborados por el Ministerio Público. Ahora, hay otra parte importante que presentó también uno de los abogados, el video, presidente. En el video solo se aprecia cuando invitan a bajar al señor Mamani, nada más. El informe de la Comisión de Ética, presidente, no se refiere en ningún momento al estado etílico que tendría o no el señor Mamani. Que quede claro eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Meléndez con el tiempo que queda restante de la bancada de Peruanos por el Cambio. Gracias, presidente. Presidente, lamentablemente, en lugar de estar discutiendo temas que le interesan al país, como el reintegro tributario para la Amazonía, como exoneraciones a los bienes, como los productos agrícolas, como la papa, como la cebolla, como la exoneración, presidente, a los pasajes que utilizan nuestros hermanos que viven en la ciudad capital y en todo el país, tenemos que estar distrayendo nuestro tiempo, presidente, en discusiones que lamentablemente dañan aún más la imagen de este Congreso. Y este caso, presidente, es un caso que pasan miles y miles de mujeres en el país. Hay un informe que hace el Ministerio de la Mujer, presidente, en la cual nos demuestra un incremento de la violencia que sufren las mujeres a diario en el país. El año 2019, en los centros de emergencia mujer, se presentaron 40.000 casos. Y en el año 2016, presidente, subieron a 70.000. 30.000 casos aumentaron desde el año 2009. Adicionalmente, presidente, el año 2016, en los centros de emergencia mujer, se presentaron casos de violencia familiar a 34.000 mujeres. Y el año 2017 subieron casi 10.000 más, 43.000 mujeres. Por lo tanto, presidente, este Congreso debería responder con un mensaje claro a la población. Y el caso del congresista Mamani tiene dos hechos clarísimos, presidente. El primero es que el capitán de la aeronave certificó que efectivamente el congresista Mamani había sido bajado del avión por tocamientos indebidos, lo cual desbarata su argumento del congresista Mamani, que ha sido bajado por tener una descompensación producto de una enfermedad. Y lo segundo, presidente, es que hay un informe de una pericia psicológica realizado a la aeromoza en la cual se demuestra que efectivamente la señorita había sufrido un trauma emocional producto de este tocamiento indebido. Señor presidente, adicionalmente, el informe del médico del tópico del aeropuerto
dice claramente, presidente, que el congresista Mamani se encontraba en estado lúcido, orientado en el tiempo, espacio y persona, y que después de haber pasado por el tópico del aeropuerto, presidente, el congresista Mamani no buscó ayuda médica. Significa que no tenía ningún problema y que todo era un invento. Asimismo, presidente, aquí no solamente se configura una falta de carácter ético y moral que contraviene y viola el Código de Ética de este Congreso de la República, sino también existe una infracción al artículo 176 del Código Penal, presidente, que en su momento tendrá que ser denunciado como corresponde. Y el caso del congresista Mamani, presidente, no es un hecho aislado en cuanto a su comportamiento. Hemos visto que el congresista Mamani ha mentido en su hoja de vida y hay denuncias al respecto. Tiene un caso de una asesora embarazada, tiene casos de abandono a su hija, presidente, tiene casos de investigación por lavado a 18 empresas fachada y tiene casos de investigación por mentir sobre sus rentas. Por lo tanto, presidente, este Congreso debe dar hoy día una señal clara al país que aquí no vamos a blindar a nadie. Aquí no estamos para proteger a nadie y por lo tanto, presidente, nuestro voto como bancada de Peruanos por el Cambio va a ser por una sanción ejemplar de 4 meses de suspensión sin perjuicio de los cargos penales que pudiera existir, señor presidente. Muchísimas gracias. Congresista Meléndez, el congresista Mamani, en vista que usted ha referido a casos distintos a los que están incluidos en el informe de la Comisión de Ética, está pidiendo la palabra por alusión. Le vamos a dar la palabra por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, colegas congresistas, que me juzguen por lo que he hecho, no por suposiciones. El congresista Meléndez me dijo que por acosar, por dejar el abandono de una hija. ¿Cómo me puede comprobar eso, señor presidente? Dice por denuncias por mis empresas. ¿Cómo él puede comprobarme, señor presidente? Señor presidente, el día de hoy estamos tocando el día del vuelo, el día 14, señor presidente. No cosas que no van al caso. Por favor, solamente pido que me juzguen del día 14. No al caso que quizás, señor presidente, es un delito la corrupción que ha destapado, señor presidente. No quiero victimizarme. Cuando él estaba como ministro, se ha destapado la corrupción y creo que eso le está doliendo mucho, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra y vamos a dar el uso de la palabra conforme han ido llegando los documentos con los tiempos asignados. Tiene la palabra el grupo parlamentario Frente Amplio por 10 minutos que van a ser repartidos 3 minutos congresista Arana, 4 minutos congresista Foronda y 3 minutos congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Arana. Gracias, presidente. El Congreso no está perdiendo el tiempo o está distrayendo su atención cuando tiene que tocar un informe de la Comisión de Ética relacionada a la presunta conducta de un congresista que ha cometido actos de agresión y de violencia contra una mujer. El Parlamento no se distrae, el Parlamento no pierde su tiempo, como ha señalado, creo yo, erróneamente quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Nosotros, presidente, estamos atendiendo a una denuncia, a un informe de la Comisión de Ética que ha sido firmada por la mayor parte de sus miembros, con excepción de 3, uno por licencia y otros 2 seguramente por alguna explicación que tendrán que dar, que no. El congresista Miyashiro, el congresista Quintanilla estuvieron presentes en la sesión, no la firmaron. El congresista Mulder se excusó de asistir. Sin embargo, presidente, el tema de fondo aquí es si hay un compromiso en firme del Congreso de la República por trabajar por una cultura
de respeto, de igualdad, de lucha contra la violencia y la agresión contra las mujeres. Aquí en el Congreso hay parlamentarios que piensan como el cardenal Cipriani, que cuando ocurre una agresión a una mujer es porque se viste de manera injuriosa, porque se viste de una manera inadecuada. Le costó eso su cargo a una presidenta de la Comisión de la Mujer. La culpa de la agresión la tienen las mujeres que provocan, ¿no? Existe esa mentalidad aquí, machista, patriarcal, discriminadora respecto de la violencia contra las mujeres, presidente. Y este es un caso en el que no nos va a venir a sorprender invocando a ciencia forense, han dicho abogados, leguleyos, si fue de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. O sea, ese no es el caso, presidente. La Comisión de Ética efectivamente está dando cuenta de problemas en la calificación, porque los testigos han dicho que había estado etílico, el congresista ha señalado que ese informe médico contradice esa versión. Pero está la versión de la señora Lana, y la versión de la señora Lana Moraes y el procedimiento seguido, además el acogimiento que ha hecho la 8ª Fiscalía Provincial Penal del Callao, están presentes allí. Y lo que está diciendo la 8ª Fiscalía Provincial Penal del Callao, presidente, es que debe levantarse la inmunidad parlamentaria. Lo está diciendo la Fiscalía. Lo está diciendo el informe de la Comisión de Ética en su conclusión 3. Entonces estamos hablando de eso, presidente. O sea, podemos creer que en esta situación, y eso sí nos indigna la bancada del Frente Amplio, entendemos que el señor Mamani jugó un rol en... Tiempo adicional. En descubrir, presidente, gracias, la corrupción y la venta de votos que hacían entre miembros de la bancada de PPK, ministros y la compra de votos. Eso sabemos, es un hecho documentado que tendrá que investigarse, porque fue un hecho doloso, fue un hecho que no se puede admitir. Pero de allí a que el congresista Mamani nos recuerde y diría que jamás ha faltado a la lealtad cuando fue capaz de tenderle una trampa nada menos que a Kenji Fujimori, su compañero de partido, hijo del máximo miembro de su organización política, lo desmiente. Y que el congresista Mamani nos diga ahora que detrás de esto hay una conspiración de PPK con el dueño del AM, presidente. Yo creo que frente a esos absurdos, el congresista más bien debiera asumir sus responsabilidades. La Comisión de Ética ha hecho su labor, la Fiscalía deberá hacer su labor. El Frente Amplio respalda las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de Ética por la suspensión de 120 días, porque se entreguen los actuados al Ministerio Público y para que concluya. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidente. Y en adelante, presidente, veamos qué podemos hacer más para combatir en estos temas de la violencia contra las mujeres, porque es inaceptable que pensemos que eso sería distraer el tiempo o que sería perder el tiempo. En realidad tenemos una ley de acoso sexual, presidente, con dictamen que no hemos aprobado, y eso muestra lo tardío que a veces llegamos desde el Congreso a problemas tan graves. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista María Elena Foronda por 4 minutos. Presidente, muchas gracias. Colegas parlamentarios, yo quisiera iniciar mi presentación dirigiéndome a las miles de mujeres víctimas de la violencia política en nuestro país, que a través de la señora Hermosa ahora se sienten reflejadas por un acto execrable de violencia contra la mujer, en su lado más íntimo de la dignidad que tienen. Y que esto yo esperaba, y desde acá mi solidaridad con ella, por haber tenido la valentía de no callar. Como callan miles y miles de mujeres ante actos de violencia sexual, amedrentamiento, como callan miles y miles de mujeres que ven sus puestos de trabajo amenazados frente a un acoso de muchos hombres que no merecen llamarse tal, por los actos de cobardía. Porque las personas de bien saben reconocer cuando se han equivocado y por lo menos tienen la valentía de pedir perdón. Pero si a ese nivel ni siquiera se llega, estamos ante actos de felonía que merecen ser sancionados por ese primer poder del Estado. Y coincido al decir que no es un tema menor. 133 mujeres muertas por feminicidios no son importantes, colegas. El que el Perú ocupe el tercer lugar de mayor violencia a nivel de América Latina no son actos
de importancia para este pleno del Congreso? El erradicar la cultura machista y de violencia que se traduce también en violencia política contra las mujeres, ¿son actos menores? ¿Es más importante proyectos declarativos que asumir este tipo de decisiones como primer poder político del Estado peruano? Por favor. Yo no creo que estemos regresando a la época del oscurantismo, en donde estos temas, hablar de estos temas y decir eso, son cosas malas que hay que prohibir y no se deben de debatir. Por lo tanto, colegas, me hubiera encantado escuchar algún argumento de defensa del congresista Mamani. Yo no he encontrado ninguno. Como no sea la necesidad de una descripción de llevar nuevamente a la víctima a un vejamen del que ya ha sido objeto. Y por lo tanto, la Comisión de Ética ha puesto argumentos contundentes. El señor no ha logrado demostrar, el congresista Mamani no ha logrado demostrar los hechos que evidentemente a él pudieran exculparlo de una acusación que es gravísima. Y no voy a ir a los antecedentes porque no tiene nada que ver en este tema, pero sí configuran la calidad ética y moral que posee. Por lo tanto, y para no prolongar más un debate que es vergonzoso, nos somete al cumplimiento y respeto de la Constitución, de la ley. Y sobre todo nosotros podemos actuar contra la ley, mucho menos sin recibir sanciones. ¿Así es? O sea, impunidad total por ser congresista. No, señor. Sobre nosotros, señores congresistas y señoras congresistas, recae investidura de representar a la nación. Y tenemos la obligación de realizar nuestra labor parlamentaria enmarcada en este proceso de honradez, transparencia y moral. Y bajo estos parámetros no nos cabe la menor duda de que el congresista Mamani ha incurrido no solo en una falta ética, sino en una conducta moral y una conducta penal que merece ser investigada por el Ministerio Público de acuerdo a su investidura. Nosotros hemos puesto una denuncia ante el Ministerio Público para que, valorando todas las pruebas, pueda ser también sancionado, porque esto, señor, es un delito y como tal tiene sanción hasta pena de cárcel. Y es hora de decir basta, de alzar la voz. Basta ante tanto atropello contra las mujeres víctimas de agresión sexual, que puedan decir a través de este Parlamento basta, alto, y recuperar. Para que concluya. Y recuperar el nivel de dignidad que una decisión unánime que ha tomado la Comisión de Ética tiene que ser ratificada por este Parlamento. Por lo tanto, esto es inaceptable. Además, yo no logro comprender cuando la agresión viene de colegas mujeres, que siendo miembros de la Comisión parlamentaria maltraten, dudando los testimonios y la palabra de quienes han estado presentes. Y sería interesante, es una lástima que esto haya sido una sesión reservada, pero quienes han participado saben que lo... Para que concluya, por favor. Por lo tanto, presidente, nosotros desde el Frente Amplio y como nuestra condición de mujeres parlamentarias no vamos a blindar impunidades ni delitos de esta naturaleza. Nos digan lo que nos digan, hagan lo que quieran. Por delante está la verdad que se merecen las miles de mujeres peruanas que no merecen seguir siendo más víctimas de acoso sexual y solamente blindar porque es de mi partido. Eso no es ético, congresista. Hay que ser coherentes entre lo que se dice y hace. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos por 3 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que el informe de ética es suficientemente claro, porque evidentemente hay una serie de contradicciones en el testimonio del congresista Mamani, que nos deja muy poco margen, la verdad, a la duda. Y después de haber escuchado a él y a los abogados, a mí no me queda la menor duda. Pero lo que sí me queda como un tremendo interrogante es el país, señor presidente, porque esto que está mostrando el congresista es una realidad cotidiana en nuestra patria, donde no hemos podido construir una sociedad que mínimamente respete a la mujer. No hemos podido construir una sociedad donde la mujer pueda decir: mi país es un país seguro donde se respetan los derechos de todos los sexos, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, en nuestro país, que este es un país donde no somos tolerantes con las noticias que vemos
cotidianamente en los medios de comunicación de feminicidios. Hace unas horas hemos visto como titulares la muerte de una joven encontrada en un barril con cemento. ¿Es una excepción? No es una excepción, señor presidente. Como no es una excepción que cuando van las mujeres a las comisarías o a la fiscalía o a los centros de emergencia mujer, son escuchados, pero tienen que regresar otra vez para seguir siendo hostilizadas, castigadas, y no hay realmente un sistema que contenga esta violencia contra la mujer y esta absoluta falta de respeto. Entonces, acá, esta vergüenza que nos acompaña como Congreso tiene que ser definitivamente resuelta, señor presidente. Y no solo resuelta por la sanción de la Comisión de Ética. Y yo quiero decir claramente que acá tenemos que ir mucho más allá, que es lo que el país pide mínimamente de este Congreso. Y me refiero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que espero que tome en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Ética y no ponga la cola a este caso, señor presidente, pensando de que esa es la mejor manera de ser solidario con un compañero de su partido, sino realmente sea un tema que sea investigado y resuelto, porque las acusaciones constituyen efectivamente un delito que debe ser resuelto por el Congreso y por el Ministerio Público con total celeridad, señor presidente. Vivimos un país donde el Ministerio Público acaba de señalar que hay 17.000 denuncias por violencia sexual. ¿Qué es eso, señor presidente? ¿No? O sea, es algo natural, es algo que podemos dejar pasar como un hecho más de las muchas injusticias en el país. No, señor presidente, y que esto alcance el Congreso y tener un nivel de tolerancia con eso, de ninguna manera, señor presidente. Acá se tiene que actuar de manera firme y ejemplar, en este caso, como una manera de decir que el Congreso, en los temas de la violencia contra la mujer y en el respeto a la dignidad de las mujeres de nuestro país, de la mujer que tiene que trabajar 8, 10, 12 horas y volver a la casa y cuidar a sus hijos, por lo menos el Congreso tiene una actitud firme para no permitir que ninguno de sus miembros vulnere los derechos de la mujer y más bien desde el Congreso contribuyamos mucho más que solo con algunas leyes declarativas a consolidar un país de pleno respeto entre el hombre y la mujer y sobre todo cuidando, ¿no?, a la familia, pero de verdad, señor presidente, no con falsas dichos, con falsas oratorias, sino crear realmente una sociedad que contribuya a fortalecer realmente a los ciudadanos peruanos, sea cual sea su opción sexual y su género. Gracias, presidente. Le corresponde ahora hacer uso de la palabra al Grupo Parlamentario Nuevo Perú por 10 minutos, 5 minutos congresista Pariona, 3 minutos congresista Ochoa y 2 minutos la congresista Glaves. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludando a toda la representación nacional. Presidente, cada 20 minutos una mujer sufre de violencia física, psicológica, sexual y de otras formas. Cada 20 minutos una mujer es violentada en nuestro país. Eso tiene que llamarnos la atención profunda cuando estamos tocando hechos, por supuesto, reprochables como las que hoy se está abordando. Nuestro mensaje de hoy, presidente, a la población es que todos somos iguales y nadie está por encima de la ley. La inmunidad no es impunidad. Que quede bien claro que el caso del señor Mamani es un delito común. Por tanto, su tratamiento debe ser común. Que las personas que cometen delitos, aún sean parlamentarios, deben ser sancionados. La inmunidad es para delitos por función y la inmunidad para delitos comunes no aplica. Por lo tanto, eso tiene que ser sancionado de manera ejemplar en nuestro país. Y aquí las autoridades, por supuesto, como el Ministerio Público, debe actuar. Ya se dijo aquí que miles de mujeres viven similares situaciones de violencia, de tocamientos indebidos, de acoso sexual. Y como no siempre se denuncia, entonces no pasa nada. Y se ha normalizado el hecho como si no tuviera un sentido de delito, de falta sancionable. Y aquí también se intenta casi normalizar, ¿no?, cuando se intenta justificar y buscar algún argumento. Es lamentable haber escuchado
a profesionales del derecho el día de hoy que actuaron en defensa del señor Mamani. Es prácticamente una ofensa a las mujeres parlamentarias. Decir que los tocamientos indebidos son válidos cuando vienen de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Por Dios, presidente, eso es realmente condenable y eso es una ofensa a todas las mujeres que estamos el día de hoy sentadas en el Parlamento. Aquí, presidente, el señor Mamani ha tenido todas las garantías y el debido proceso. El congresista Mamani no está siendo enjuiciado ni sentenciado y su caso será derivado a las instancias correspondientes. Y no es que hay 3 sanciones. Estamos hoy debatiendo el informe de la Comisión de Ética que plantea y recomienda una sanción, la suspensión de 120 días. Esa es la sanción. En adelante, por supuesto, nosotros creemos, porque no es suficiente una sanción de 120 días y que en ese sentido deben cumplir su función la subcomisión de acusaciones constitucionales en la que ya hemos nosotros presentado la denuncia constitucional varias parlamentarias. En manera breve, porque este hecho, presidente, amerita el desafuero y eso lo planteamos como bancada política Nuevo Perú. El informe de la comisión, de ello podemos desprender que el congresista acusado sí tiene serias inconsistencias en su defensa. En el caso de la víctima ha presentado testigos, cuenta con un informe pericial psicológico, ha tenido la valentía, pese a haber sido expuesta a un estado de revictimización, presidente, haber acudido a la Comisión de Ética. Mujeres que exigen y buscan justicia, presidente, por supuesto que no se van a negar ir a la instancia posible para que su versión sea creíble, para que la crean. Y no se puede poner en tela de juicio la versión de las mujeres ni de la palabra de las mujeres. Presidente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional tenemos acuerdos plenarios, como por ejemplo la que, en base a lo que el Tribunal Constitucional ya ha dado un fallo. Y es que en ese sentido es jurisprudencia. Y aquí se debe valorar como sustancial la propia declaración de las víctimas por la naturaleza del delito contra la libertad sexual, como lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional y también dentro de la Convención CEDAW dice muy claramente. Para los que saben de derecho lo sabrán comprender con claridad a cuál me refiero. En ese sentido, presidente, desde la bancada del Nuevo Perú, creemos que el día de hoy el Parlamento tiene que dar un mensaje claro y contundente de sanción ejemplar, pero que no es la única, presidente. Nosotros aspiramos porque las miles de mujeres que ponen... Para que concluya. Ponen la denuncia, tienen que enfrentar a todo el trámite burocrático, tienen que enfrentar a abogados, a jueces y fiscales, quienes dudan de su palabra, quienes interpretan basados en estereotipos, lo que en algunos casos incluso les conviene más para el agresor que para la denunciante. En ese contexto, presidente, para la bancada del Nuevo Perú, este Parlamento tiene que dar el ejemplo en nombre de esas miles de mujeres, presidente, que enfrentan este conjunto de taras en búsqueda de justicia. Gracias. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, si tuviéramos que dar lugar a la defensa que se ha establecido, presidente, hoy estaríamos frente a una nueva acusación contra el congresista Mamani. Porque eventualmente, presidente, uno de los defensores sería un asesor de su despacho. Y eso contravendría al reglamento del Congreso. El artículo 23 en el inciso G señala que hay que cuidar los bienes públicos que son puestos por servicio y proponer uso racional de los bienes del consumo. Y el artículo 38 señala, presidente, que el servicio que nos da el Parlamento es para acciones y funciones congresales. Pero por otro lado también, presidente, si realmente existiera un respeto por la víctima o por la señora o señorita que acusa, y el señor Mamani lo señala, en respeto, en este pleno ha mencionado su nombre 5 veces, exponiéndola una vez más en el video.
Ese mecanismo de respeto, presidente, es elemental el que tenemos que empezar a tomar en cuenta en este caso. Me pide una interrupción la congresista. Congresista Huelga, si me permite, solamente 10 segundos, solamente como carácter de información, me alcanza el oficial mayor, que el doctor Alberto Juan Bautista Merino, que es el abogado que ha hecho el uso de la defensa y que es asesor del congresista Mamani, pidió el día 7 de diciembre licencia sin goce de haber a su trabajo. Muchas gracias, presidente. Congresista Huelga tiene la interrupción. Muchas gracias. Presidente, gracias, congresista Ochoa. Efectivamente, presidente, ese es un debate importante. Creo que quien lo minimice no está siendo consciente del rol que hoy tiene el Parlamento para dar un mensaje clave en relación a la violencia contra las mujeres. Se lo debemos no solamente a la denunciante, que valientemente lo ha hecho a pesar de todos los intentos por acallarla. Se lo debemos también a las miles de mujeres que en comisarías, que en juzgados, son permanentemente tratadas con indiferencia, cuyo testimonio, cuya palabra es puesta en menor valía que la del agresor. Se lo debemos a ellas y por eso este debate, a pesar de que nos genere vergüenza y rechazo, es importante. Presidente, nosotros apoyamos la propuesta de sanción que se ha planteado desde la Comisión de Ética, pero creemos que el Parlamento tiene que ir aún más allá. Ya se ha visto que este no es simplemente un tema delictivo. Acá hay una inconducta que no solamente afecta a la imagen del Parlamento, que es de lo que se ocupa la Comisión de Ética. Acá hay un acto que tiene que ser rechazado de un parlamentario, de alguien que fue elegido para representar a los ciudadanos. Segunda interrupción. Sobre todo para proteger las normas que acá en este Congreso nos esforzamos tanto en aprobar, que justamente señalan que las mujeres no somos objetos, no se nos puede tocar ni de arriba abajo ni de abajo arriba, como vergonzosamente ha dicho el abogado de la defensa. A la mujer no se le toca sin su consentimiento y eso tiene que quedar claro y establecido el día de hoy. Por eso, presidente, creemos que es importante que este mecanismo de sanción vaya más allá, en los canales que corresponde. No podemos tampoco dejar de señalar, presidente, ni olvidar lo vergonzoso que ha sido por parte de la bancada mayoritaria el haber puesto no solamente en duda la palabra de la denunciante, sino además haberla revictimizado en la Comisión de Ética. Y hasta ahora seguimos esperando el pronunciamiento de algunos de sus integrantes y han callado en todos los idiomas. Presidente, simplemente recordar que se ha presentado ya una acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Tiene que avanzar ese proceso. Al señor Mamani le corresponde el desafuero. Es insostenible su presencia. El Congreso tiene que librarse también de los agresores que hay acá adentro. Congresista Ochoa puede continuar. Presidente, estamos frente a un hecho de abuso de poder, o sea, de ocultarnos tras nuestra investidura para cometer ciertos delitos. Y esto obviamente, presidente, y a todos los congresistas por intermedio suyo, nos corresponde poner en tela de juicio el tema de la inmunidad parlamentaria. Ya se han presentado diferentes proyectos, uno de ellos es el nuestro, el 3421, que cuestiona el tema de la inmunidad parlamentaria para actos que no son propios de la función. Y el tocamiento indebido, presidente, no es un acto propio de función. Y en tanto tendríamos que aplicar la flagrancia. Dice el Código Procesal Penal, presidente, en su artículo 260, y esto tiene que saberlo la población, que puede haber el arresto ciudadano. Si en esos momentos la persona que está firmando y otro ciudadano determina decir, estoy haciendo un arresto ciudadano, en estos momentos no estaríamos discutiendo este tema. Y tiene que saber la población que tiene una herramienta en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, en el artículo 260, 260, presidente, tiene ahí una responsabilidad para poder hacer un arresto ciudadano y aplicar inmediatamente la flagrancia. Si esto hubiera sucedido, presidente, en estos momentos ya no estaríamos discutiendo este tema, porque este es un caso penal. Y por ello, presidente, exigimos también que lo que se ha presentado en el Nuevo Perú, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la 276, se vea con la seriedad que corresponda, porque el pueblo está esperando que este Congreso sea coherente. Y yo quiero felicitar a todas las bancadas, incluida Fuerza Popular, porque la decisión de la Comisión de Ética fue por unanimidad. Y lo que hoy esperamos, presidente, es que todos seamos coherentes. Que todos seamos coherentes. El país está esperando que este Congreso sea coherente, presidente. Y de una vez vayamos al tema de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que determine, porque no puede haber impunidad, mucho más aún ahora cuando viene un abogado a hacernos creer que hay mecanismos y estrategias
para que uno pueda salvarse de actos reprochables como estos, que tienen que ver de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Eso, presidente, es... Congresista, tiene la palabra la congresista Marisa Glave por 2 minutos. Presidente, como ya dijo nuestra compañera Tania Pariona, el Nuevo Perú va a apoyar el informe de la Comisión de Ética. Pero creo que es importante hoy día acá hacer un compromiso adicional, presidente, porque ha dicho la defensa del señor Mamani que, por ejemplo, no ha existido ningún tipo de procesamiento fiscal. Mentira, presidente. La fiscal Pérez Castañeda ha notificado al señor Mamani. El señor Mamani ha contestado a la fiscal Pérez Castañeda, señalando que pasen todo a Puno, que él no va a contestar a la fiscal por un delito común. La fiscal, presidente, ya elevó los actuados preliminares ante el juez de investigación preparatoria del Callao. Y este 14 de diciembre hay audiencia de pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, presidente. La inmunidad parlamentaria no puede ser impunidad. No pueden seguir los congresistas creyendo que porque tienen inmunidad pueden hacer lo que quieran. Peor aún, atacar a una mujer sexualmente, presidente. Hoy en el Perú, 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 mujeres contestan haber sufrido algún tipo de agresión contra nuestra libertad sexual. Hemos sido acosadas, violadas, golpeadas, tocadas. No importa si de abajo para arriba o de arriba para abajo, señor. Usted no puede tocar a nadie a través de la presidencia. Menos ampararse en su impunidad. Eso es algo que no podemos permitir. Entonces hoy día, presidente, sí, hay que sancionar a través de la Comisión de Ética al señor Mamani y votar a favor de la suspensión de 120 días. Pero lo que tenemos que hacer, presidente, es estar atentos al pedido de levantamiento de inmunidad para que la Fiscalía procese y la justicia sentencie a quien tiene que ser sentenciado por acoso sexual, presidente, porque eso es algo que no se puede permitir. Y eso incluye tocamientos indebidos. Esa será la señal que mande este Parlamento. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Como el tiempo asignado de 10 minutos le corresponde a la bancada, se supone que por bancada son 2 interrupciones. Quiero precisar esto, por favor. No es 2 interrupciones por cada orador. Tiene la palabra el congresista César Vázquez, en representación de Alianza por el Progreso. Gracias, presidente. Me pide 2 interrupciones la congresista Rebeca Cruz. Le damos la interrupción. Congresista Cruz tiene las 2 interrupciones. Señor presidente, colegas congresistas, desde Alianza para el Progreso apoyamos el dictamen de la comisión. El congresista Mamani manifiesta en su defensa que es inocente y que nunca ha tenido problemas con nadie. Falso, señor presidente. Señor presidente, colegas congresistas, hay denuncias que han sido difundidas por los diferentes medios de comunicación, específicamente hablándoles de la denuncia que hizo la madre de su hija por abandono y por omisión de la pensión alimentaria, así como también la denuncia que hizo su asesora que trabajaba con él aquí en el Congreso. Tiene también la denuncia de lavado. Señor presidente, según refiere el congresista Mamani, que es denunciado por mentiras y que se refiere a dichos, que son dichos, no son dichos. Es la palabra de una mujer trabajadora que denuncia haber sido violentada, que denuncia haber sido tocada, y que ha habido pruebas que ha sido corroborado dentro de la comisión. La defensa técnica, señor presidente, manifiesta que se ha violado el derecho de defensa, el debido proceso. La defensa técnica no tiene sentido en su argumentación cuando refiere la forma de tocamiento. Manifiesta, esto para nosotros es una ofensa a la dignidad de nosotras las mujeres, cuando dice que el tocamiento no se da cuando se da de la cintura para abajo. El tocamiento por donde se dé es tocamiento y es una ofensa para nosotras las mujeres escuchar a un abogado de defensa que se manifieste de esta forma.
En todo caso, a cuenta del tiempo de la bancada, le vamos a dar un minuto más. La imagen del Congreso de la República, tan venida a menos, se ve agravado con estos comportamientos y no debemos avalar, sino sancionar ejemplarmente conforme al informe que ha sido investigado y concluido. Gracias, presidente. Congresista Vázquez, tiene el uso de la palabra por 9 minutos. Gracias, presidente. Como vocero de la bancada Alianza para el Progreso, queremos, en primer lugar, expresar nuestra felicitación a la presidenta del Comité de la Comisión de Ética del Congreso y a todos los integrantes de esta comisión, que de manera unánime creo que han cerrado filas en defensa de la mujer, en defensa de la violencia contra la mujer, que cada día aumenta de manera alarmante en nuestro país y que estamos obligados como primer poder del Estado en dar el ejemplo en esta lucha que se ha emprendido desde el Estado para combatir este flagelo. La Comisión de Ética ha propuesto la máxima sanción por unanimidad, 120 días. El Perú entero conoce el abominable episodio que ha dado lugar a esta recomendación, creo yo, oportuna y adecuada con la celeridad y la contundencia que el Perú espera. Y hemos empezado saludando a la Comisión de Ética porque creo que está dando ejemplo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se rige bajo otros principios del orden de llegada para las demandas. Si esto hubiese sido así, este caso, que tanto desprestigio está causando nuestro Congreso, debería verse todavía en unos meses o quién sabe cuándo. Tenemos que saber priorizar si queremos lavarle la cara a esta institución que cada día viene a menos por culpa de personajes que han venido aquí no a trabajar por el país, sino, creo yo, muy por el contrario, solamente a beneficiarse y a buscar el bien individual. Señor presidente, cuando fui elegido para representar a mi región en este recinto histórico, tuve la convicción de que venía a defender a los desposeídos, a legislar por el bienestar común y sobre todo a guiar mis acciones por la ruta de la ética, de la decencia, de la prudencia. Aquí mismo todos hemos jurado ante Dios, los que creemos en Dios, y ante la patria todos, conducir nuestras acciones por la rectitud que las prerrogativas parlamentarias nos exigen a nosotros. Señor presidente, no podemos permitir que por consideraciones políticas o apañamientos partidarios se estén postergando los sagrados intereses de la nación. Hemos escuchado en la defensa hoy realmente argumentos descabellados. Algunos incluso lo he escuchado en otro escenario distinto al esto, decir que es cuestión de racismo, que se le está juzgando porque el señor tiene un apellido que quizás no es de alta alcurnia o de la alta sociedad. Nada más alejado de la verdad. Los valores, los principios no tienen que ver con la raza, señor. Hoy, en el colmo, la verdad de la sinvergüencería, un abogado viene a decir que no es indebido el tocamiento porque se ha hecho en la dirección contraria a lo que dice la norma. El tocamiento es indebido, se haga como se haga, señor, y eso es lo que nosotros tenemos que condenar éticamente el día de hoy. Si hacemos una radiografía simple, rápida de la vida de este señor, que gracias a Dios no está aquí para decirle en su cara, podemos encontrar que estamos frente a un personaje, la verdad, con tremenda fragilidad moral, ética y valores. Y lo han dicho aquí ya claramente, lo han dicho, y no tenemos por qué volver a repetir ese rosario de circunstancias, de hechos que hacen que ese personaje, señor Mamani, haya sido, creo, si no el principal personaje que ha contribuido al desprestigio de nuestro Congreso día a día. Hasta ahora no hemos reconocido en él un solo valor agregado que demuestre que haya venido a trabajar en bien del país, en bien de la institución. Y tenemos que ser, creo, nosotros como congresistas contundentes ante esto. ¿Cómo no indignarnos, señor? Si el machismo, que es todavía una tara imperante en nuestra sociedad, está alcanzando su máxima expresión de crudeza,
en un representante del Estado que debería estar para todo lo contrario. Estamos debatiendo una sanción ética, que es lo mínimo que podemos hacer, porque todos tenemos clarísimo que el hecho que se le imputa constituye un delito. Y aquí mismo este año hemos aprobado nosotros una ley declarando delito al tocamiento indebido. Y no podemos ir contra lo que nosotros mismos aprobamos, pero esperamos que la comisión de acusaciones constitucionales pueda priorizar esto y haga lo mismo, como siguiendo el ejemplo de la Comisión de Ética. Señor presidente, ¿cómo podemos regresar a nuestros hogares y mirar a la cara a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, si no hemos tenido aquí el valor de defenderlas, de defender a la mujer peruana de un atropello realmente grave, hecho por una persona que no merece estar un minuto más aquí sentado en este recinto que cobijó a Grau? Un ejemplo de héroe, un ejemplo de caballero. Por eso, en Alianza para el Progreso, señor presidente, tenemos la clara convicción de avalar este informe presentado por la Comisión de Ética, porque no podemos permitir que la vulgaridad, que el atropello y el desprecio a los valores queden nuevamente impunes. Muchas gracias. Tiene la palabra en representación del Grupo Parlamentario Acción Popular el congresista Johnny Lescano, hasta por 10 minutos. Me piden interrupciones, señor, les voy a conceder antes de comenzar mi participación como representante de Acción Popular. El congresista Richard Arce me ha pedido la interrupción. Y nuestra nueva congresista también, la segunda interrupción. Congresista Arce, una interrupción, y congresista Gilbonio, la segunda interrupción. Gracias, congresista Lescano. Presidente, colegas congresistas, en realidad esta es una oportunidad para el Congreso de la República para que marque posición respecto a un tema tan sensible, que podría decir que es el principal problema que tiene este país. Y es sorprendente lo que viene sucediendo en la violencia que se tiene con las mujeres. Y los feminicidios han ido incrementándose, presidente. Y lamentablemente la agresión a la mujer es cotidiano, en las calles, en los buses. Y de repente, bajo 4 paredes, nadie sabe, porque muchas veces, por vergüenza, muchas mujeres no denuncian, presidente. En ese marco, lo que tenemos que hacer como congresistas, viendo lo que ha sucedido, es actuar con responsabilidad. Acá no hay un tema de color político, acá no hay un tema partidario, acá hay un tema de dignidad y de respeto a las mujeres. Y lo más importante, presidente, tenemos que unirnos en una cruzada nacional para confrontar abiertamente la violencia contra la mujer. Gracias, presidente. Congresista Gilbonio, la segunda interrupción. Gracias, presidente. Bien, hemos escuchado en primera instancia el discurso que ha dado el congresista Mamani, y dentro de todo ese discurso no hemos escuchado ninguna mea culpa, ninguna posición de mea culpa, lo que sinceramente es lamentable por ser un representante del pueblo. Bien, también lo que sucedió ha sido que la víctima en mención ha sido citada en la comisión respectiva, y lo que se ha dado es una situación de maltrato a la víctima a pesar de lo que había sucedido. Yo quiero hablar como personal de salud, especialista en salud mental, del proceso de revictimización. Una persona que ha sido sometida a violencia, no solamente hablemos de violencia física, violencia psicológica, una persona que ha sido sometida a violencia y que además de eso vuelva a sufrir un proceso de revictimización, está comprobado, señor presidente, de que los daños psicológicos son mucho mayores al propio... Congresista Gilbonio, las interrupciones son de 1 minuto. Vamos, como es la primera que usted participa y se está adecuando recién a la práctica parlamentaria, vamos a darle 30 segundos para que pueda redondear la idea. Bien, entonces estaba haciendo mención al proceso de revictimización. No hubo cuidado, hubo mayor maltrato de parte de la comisión a la que ha sido sometida la víctima. Y sinceramente, como le digo, está demostrado de que una persona que sufre violencia tiene mayor daño psicológico que el propio hecho traumático.
Y sinceramente lo que yo quiero decir aquí es que nosotros como representantes o como parlamento no podemos dar el mal ejemplo de que no se sancione drásticamente a una persona que comete estos actos. La violencia de la mujer es algo muy... Gracias, congresista. Congresista Lescano, puede continuar. Presidente, mi partido obviamente va a votar apoyando el informe presentado por la Comisión de Ética, que recomienda 120 días de suspensión al señor Mamani y para que la Fiscalía proceda a levantarle la inmunidad parlamentaria. Nosotros no creemos, señor, en la inocencia del señor Mamani, revisadas las pruebas, viendo los actuados. Ha cambiado varias veces de versión. Primero dijo que no había tocado a la señora Lana Campos y luego dijo que quizás la había rozado. Hay informes, no solamente de la compañía de aviación, sino también de profesionales que establecen que la señora Lana Campos ha sufrido esta agresión por la situación psicológica en que se encontraba. Hay testigos que han declarado la agresión que sufrió esta trabajadora al momento de realizar su trabajo. Es obvio, señor, es diferente sentir un roce en un avión que una agresión sexual evidente. Hay mucha diferencia. De manera tal que nosotros pensamos, señor presidente, que hay elementos suficientes, pruebas suficientes para sancionar al señor Mamani. Lo que preocupa es lo dicho por el señor Mamani, que dice que va a regresar por la puerta grande. Se siente que lo van a blindar, lo van a apoyar, lo van a exculpar, lo van a hacer volver al Parlamento como si nada hubiera sucedido, señor presidente. De ninguna manera. Las fuerzas democráticas de este Congreso no van a permitir ningún blindaje. Y no he escuchado en los miembros de Fuerza Popular del Fujimorismo ninguna posición contundente que pueda censurar y cuestionar los hechos cometidos por el señor Mamani. Al contrario, la misma trabajadora se quejó que en la Comisión de Ética habían parlamentarios que le habían hecho preguntas incómodas con el fin de proteger al denunciado. Una vergüenza, pues, señor presidente, hacer e incurrir en actitudes de esta naturaleza. Entonces, aquí estamos viendo que las mujeres del Perú, señor, están sufriendo agresiones del propio Estado, en un mismo poder del Estado, y eso es incalificable. Y hay tradición de protección a ciertos individuos y delincuentes que agredieron a las mujeres anteriormente. Claro que sí, y que vienen precisamente de la bancada del señor Mamani. No nos olvidemos, señor presidente, del caso de Mariela Barreto o de Leonor La Rosa. No nos olvidemos, a esas mujeres no solamente las agredieron, las mataron, las lesionaron, y después militantes de ese partido del Fujimorismo dijeron que se habían autolesionado. No nos olvidemos, señor, de la situación de la señora Iguchi, primera dama, que también fue